Con el permiso de la presidencia. Señor secretario Alfonso Navarrete Prida, sea usted bienvenido. En el sexto informe de Gobierno Federal se señala que las fiscalías especializadas de atención a la migración creadas en los estados fronterizos del sur de México se llevaron a cabo las siguientes acciones. De abril del 2015 a junio del 2018 se entregaron tarjetas de visitantes regionales y de visitante trabajador fronterizo a 54,079 niños, niñas y adolescentes rescatados y protegidos. Se efectuaron 6,880 intervenciones al ferrocarril, lo que presentó una reducción del 90% del uso del mismo como medio de transporte de migrantes. Se proporcionó atención médica y acciones de promoción a la salud. Lo anterior podría considerarse como acciones humanitarias en favor de los migrantes que huyen de la violencia y de la pobreza. Pero esta interpretación cambia cuando nos damos cuenta que las mismas están incluidas en las estrategias y líneas de acción bajo el concepto de fortalecer la inteligencia del Estado mexicano para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas a la seguridad nacional. Así, este gobierno muestra una doble moral al adoptar la filosofía que tanto criticamos de nuestro vecino del norte, llegando a considerar a los migrantes como personas no gratas dentro del territorio nacional, cuando en realidad son víctimas. En el caso de los migrantes que llegan a solicitar algún tipo de protección, se enfrenta con una problemática generalizada en la que al no haber una adecuada gestión de sus solicitudes de refugio, las autoridades mexicanas han optado por rechazar la mayor cantidad de estas peticiones. Según la BBC, las autoridades migratorias mexicanas detuvieron a más de 138,000 niños y niños menores de edad durante la actual administración, 73,000 acompañados y 65,000 sin ninguna compañía, quienes son trasladados a una de las 6 estaciones denominadas concentradoras, donde en algunos casos son separados de sus padres y donde su estancia puede alargarse por semanas, generando condiciones y consecuencias similares a las que sufren los niños y niñas migrantes en los Estados Unidos. México se sigue mostrando complaciente ante las actuaciones de la administración norteamericana, las actitudes inhumanas e intimidatorias del gobierno de Estados Unidos, quien incluso han ofrecido financiar la expulsión de migrantes de nuestro país, acción por la que Amnistía Internacional expresó que en lugar de centrar la cooperación internacional en la atención a la crisis de derechos humanos en la región, México y los Estados Unidos continúan discutiendo formas de aumentar las detenciones y deportaciones de familias, personas que huyen de sus países, por lo cual tiene como resultado la desintegración familiar cuando se deporta a uno o alguno de los integrantes de la familia. De esta manera, hemos perdido nuestra tradición de hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que buscan asilo. Atrás quedaron los días donde México se vio enriquecido por personas de otras nacionalidades que buscaban una mejor vida. Por el contrario, nos hemos convertido en ejecutores y emuladores de políticas discriminatorias e inhumanas, que irónicamente nos llevan a las mismas políticas de las cuales nuestros paisanos migrantes son víctimas en los Estados Unidos. Y por último, en el caso de los mexicanos repatriados, se encuentran imposibilitados de hacer usos de sus derechos básicos, como puede ser su identidad, trabajo, salud o vivienda, por mencionar algunos. Las barreras burocráticas pueden hacer de la reinserción un verdadero infierno. En mi calidad de diputada migrante y de mi grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, le pregunto,
¿Cuáles son las razones o criterios por las que se ha endurecido las políticas migratorias de nuestro país en relación al tránsito de migrantes que ingresan por la frontera sur de nuestro país? ¿Cuáles son las razones por las que esta Secretaría ha adoptado políticas similares a las de Estados Unidos y ha implementado para migrantes mexicanos? ¿Qué acciones ha llevado el Estado mexicano para mejorar la atención a migrantes deportados? Es cuanto, señora presidenta. Muchísimas gracias, diputada María Livier González. En el uso de la palabra, el señor secretario Alfonso Navarrete Prida para dar respuesta. Hasta por 5 minutos. Le agradezco mucho a la diputada María Livier González Magaña sus preguntas y procedo a darle respuestas. La política migratoria mexicana se ha mantenido constante porque hay una ley de población que se aplica, una ley general de población y leyes de carácter migratorio que están vigentes. Se ha dado atención a los migrantes desde la perspectiva de derechos humanos. Solamente repito el dato de adolescentes y niños, 148,679 niñas, niños y adolescentes, que representó un incremento de 300% con respecto a años anteriores, han entrado a nuestro país sin documentos, provenientes fundamentalmente del Triángulo Norte de Centroamérica. De esos 80,000, 53% estaban acompañados de un familiar y cerca de 70,000 no lo estaban. Cuando se han retornado a sus países de origen, es con retorno asistido. No hemos tenido casos generales en donde se diga que hay niños que se están concentrando en alguna estación migratoria y que se tienen ahí desde hace meses. Hay una supervisión permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto. Nuestra relación migratoria, en política migratoria con el gobierno de Estados Unidos, lejos de ser la misma, es absolutamente contraria a una política xenófoba, a una política de separación de familias, a una política de discriminación de connacionales que se les trata como criminales cuando lo único que se está buscando son oportunidades de trabajo. ¿Y en qué es diferente? Nos han pedido ser tercer país para que nos quedemos nosotros con el tratamiento de migrantes en los que ellos ven el procesamiento de medidas que su Constitución faculta sobre asilo o refugio, y desde luego les hemos dicho que no, porque lo que quieren imponer son centros de refugiados que en México no existen, que hubo alguna vez campamentos de refugiados en los 80s por razones distintas, fundamentalmente del país de Guatemala, ahí se creó la Comar, y que se integraron a la sociedad mexicana en los estados de Chiapas, de Quintana Roo y de Tabasco. El gobierno de Estados Unidos nos ha pedido deportaciones masivas, a lo que se les ha dicho que no. El gobierno de Estados Unidos ha solicitado, hoy lo hizo a través de nueva cuenta del método que utiliza de comunicación el Ejecutivo norteamericano, de que paremos caravanas o migrantes que están ya en territorio nacional, y se le dijo y se le vuelve a decir desde esta tribuna que no. Por esa misma razón, no se aceptó un peso de ayuda del gobierno norteamericano en materia alguna en el tiempo que su servidor ha sido secretario de Gobernación, porque no se necesita y porque no hay un solo dato que pueda hacer que se comprometa las decisiones que le corresponden al gobierno de México. Se tiene que trabajar más en este tema, mucho más. Creo que el planteamiento que se está haciendo por parte del próximo gobierno de generar políticas de inclusión a los países centroamericanos es un planteamiento que tiene viabilidad y que es correcto. Lo que importaría en este momento, y esa ha sido la discusión que se tuvo la semana pasada en Washington con
estando presentes los 3 presidentes centroamericanos y el vicepresidente de Estados Unidos y los secretarios del Departamento de Estado y de la Secretaría del Interior norteamericana, es que si de verdad comparten ese planteamiento, tienen que generar programas de inversión de retención de población migrante, no de inversión en negocios grandes, que esos darían resultado quizá a mediano o largo plazo, sino atendiendo a la vocación productiva de las poblaciones que son expulsoras de migrantes, fundamentalmente en El Salvador, que tiene una tasa de crecimiento económico la más baja de la región y que se dedica al sector primario, en Honduras, que tiene una enorme capacidad de textiles, en Guatemala, que tiene una enorme capacidad y vocación turística, entre otros, que permitan en el corto plazo generar programas de retención de población con empleo digno y sí, en el mediano plazo, esas inversiones, si es que esos países así lo consideran y son respetables absolutamente. Aquí en México hicimos una última cosa. A todos los inmigrantes que teníamos en México, que no tenían documentos, pero que estaban en algún trámite en el país, les dimos una CURP. Se repartieron ya 80,000 a partir de junio. La CURP es un documento de identificación que incluso les permite trabajar y que los empodera sin necesidad de estar recurriendo a una autoridad para que frente a cualquier autoridad de cualquier nivel de gobierno se puedan identificar y puedan hacer valer derechos y no sean sujetos de extorsiones o vejaciones. Sería cuanto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Para hacer comentarios hasta por 2 minutos, la diputada María Livier González Anaya. Señor secretario, agradezco sus respuestas a las preguntas formuladas. Sin embargo, las acciones que se han realizado no satisfacen las demandas de atención que requieren nuestros connacionales. Exhortamos también a la actual administración, en lo que resta de su gestión, a ser sensible y diligentes con la población migrante mexicana, especialmente con aquella que está de retorno, a fin de generar las condiciones necesarias para su reinserción social. Y también queremos hacerle llegar una petición a la CEGOP para hacer una declaración de emergencia en los municipios del estado de Veracruz que han sido afectados por las lluvias, así como liberar los recursos para atenderlos. Muchísimas gracias.